La copa de champán se sentía fresca y delicada en mi mano, un marcado contraste con la cálida y húmeda noche tokiota que se colaba por los ventanales panorámicos de nuestro apartamento. Observaba la interminable sinfonía de neón de la ciudad, un río de luz y vida, pero mi mirada estaba puesta en el reflejo, en él, Leo. Sus brazos me rodeaban la cintura, su barbilla descansaba sobre mi hombro, su sonrisa, una imagen familiar y reconfortante, reflejada en el cristal. Nos dijo en voz baja, vibrando suavemente contra mi espalda. 5 años hoy, Aler. ¿Te lo puedes creer? Me apoyé en él, en esa presencia sólida y constante que había sido mi ancla desde que éramos unos universitarios ilusionados, soñando a lo grande, más allá de lo que nuestros orígenes humildes podían ofrecer. Puedo, susurré, girándome en su abrazo para mirarlo. Parece una eternidad y a la vez, siento como si ayer mismo estuvieras derramando café sobre mi libro de economía para llamar mi atención. Su risa era un sonido profundo y genuino que aún me aceleraba el corazón. Y funcionó, ¿verdad? Los mejores $5 que he gastado en un libro de repuesto. Apartó un mechón de mi cabello oscuro de mi rostro, mientras su pulgar recorría la línea de mi mandíbula. Sus ojos, de un ámbar cálido, reflejaban una sinceridad que siempre había sido mi perdición. Te amo, Al. Más que a nada. Eres mi futuro. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije, y de verdad lo sabía, o al menos eso creía. Habíamos construido esta vida juntos, ladrillo a ladrillo, con mucho esfuerzo. Recordaba la lucha a las cenas de ramen, el pequeño apartamento con el grifo que goteaba y que nos arrullaba hasta dormirnos. Éramos un equipo. Cuando decidí abrir mi propia empresa de diseño gráfico, él fue mi mayor apoyo, trabajando horas extras en su empleo de finanzas para cubrir los gastos mientras yo me entregaba por completo a ponerla en marcha. Y cuando no le dieron un ascenso que merecía con creces, fui yo quien lo abrazó toda la noche, susurrándole que valía 10 veces más que el hombre que lo consiguió. A pesar de todo, hubo un pilar inquebrantable en nuestra relación, la confianza. Era nuestra religión. Ambos veníamos de familias desestructuradas, de padres que consideraban la fidelidad como una sugerencia. Juramos que con nosotros sería diferente. Recuerdo una noche hace unos 3 años, acurrucados bajo una manta durante un apagón. Prométeme algo, Leo, dije con voz débil en la oscuridad. Lo que sea, respondió, tomando mi mano. Prométeme que por muy mal que se pongan las cosas hablaremos. Pelearemos, gritaremos, lloraremos, pero jamás, jamás nos traicionaremos. No así. Las mentiras, los engaños. No podría haberlo soportado. Entonces se volvió hacia mí con el rostro iluminado por una sola vela, y su expresión era tan feroz que me dejó sin aliento. Alara, mírame. Te juro por mi vida, por todo lo que estamos construyendo, que jamás te traicionaré. No está en mi naturaleza. Tú lo eres todo para mí. El recuerdo era tan vívido, tan intenso, que por un instante desdibujó el brillante horizonte de Tokio. Aquella promesa se sentía más vinculante que cualquier certificado de matrimonio. Era la base de mi seguridad, de mi felicidad. Y luego estaba Chloe, mi mejor amiga, mi alma gemela. Éramos inseparables desde el primer día de universidad, 2 novatas perdidas aferrándonos la una a la otra para sobrevivir. Ella era el yang vibrante y caótico que complementaba mi yin más reservado y organizado. Ella fue quien me ayudó a elegir mi ropa para la primera cita con Leo, a quien llamé llorando cuando tuvimos nuestra primera gran pelea, quien apareció con helado y comedias románticas malísimas para consolarme cuando rompimos brevemente. Fue mi dama de honor en la boda que aún no habíamos planeado. Era familia. Ella conocía todas mis inseguridades, todos mis sueños, todos mis secretos. Conocía la profundidad de mi amor por Leo y el miedo paralizante que sentía a la traición. Fue ella quien me consoló tras la partida de mi padre, quien me tomó de la mano en el funeral de mi madre. Ella conocía las cicatrices. ¿Has hablado con Chloe hoy?, preguntó Leo, sacándome de mis pensamientos. Le escribí para quedar a cenar este fin de semana, pero no me ha contestado. Dijo que estaba agobiada con la nueva campaña de marketing, dije mientras tomaba un sorbo de champán. Parecía estresada. Le dije que la llevaríamos a algún sitio para animarla. Bien, dijo Leo con una sonrisa relajada. La llevaremos a ese nuevo restaurante italiano que tanto quería probar.
Era una estampa perfecta. Mi novio cariñoso, mi mejor amigo fiel, la vida plena que habíamos construido en esta ciudad deslumbrante. Sentí una oleada de satisfacción tan intensa que casi me mareaba. Esto era todo. Eso era felicidad. Los días siguientes fueron frenéticos. Mi empresa consiguió un importante cliente internacional, un gran logro que implicó largas jornadas y preparativos de última hora para una presentación. Leo me apoyó muchísimo, como siempre. Tú puedes, ella me dijo el jueves por la mañana, dándome un beso de despedida. Estoy muy orgulloso de ti. Tengo esa reunión nocturna con los inversores de Osaka esta noche, ¿recuerdas? No me esperes despierto. Buena suerte con la reunión, le dije devolviéndole el beso. Te quiero. Te quiero más, gritó mientras se cerraban las puertas del ascensor. El día transcurrió a toda velocidad. A las 8 de la noche la presentación estaba lista, impecable y preparada para deslumbrar. Mi equipo, exhausto pero eufórico, decidió ir a tomar algo. Decliné la invitación, estaba completamente agotada. Lo único que quería era un baño caliente, mi pijama y tal vez, la comida para llevar que había sobrado en la nevera. Pero mientras caminaba hacia el metro, mi teléfono vibró. Era un mensaje de David, un colega de la firma de Leo con quien había entablado amistad a lo largo de los años. Hola Ayera, felicidades por la cuenta de Nakano. Me enteré de la noticia por Sara. Impresionante. Sonreí mientras escribía una respuesta. Gracias, David. Todavía estoy en shock. ¿Cómo estás? Bien. Acabo de salir de la oficina. ¡Qué día más loco! Por cierto, dile a Leo que el primero dijo que la presentación en Osaka fue una jugada maestra. Los altos mandos quedaron realmente impresionados. Me detuve con el pulgar suspendido sobre la pantalla. ¿La presentación en Osaka? Pero la reunión de Leo con los inversores de Osaka era esta noche. Al escribir, sentí una leve y fría inquietud en el estómago. Lo haré. Pero creía que la reunión era esta noche. Los 3 puntitos aparecieron de repente, luego se detuvieron, y después volvieron a aparecer. Como si David dudara. El goteo frío se convirtió en un goteo constante. Oh, no. Fue esta tarde. Terminó alrededor de las 4. Lo vi salir justo después. Probablemente quería sorprenderte con una noche tranquila para celebrar tu victoria. ¡Qué suerte! El mundo a mi alrededor, la multitud bulliciosa, las bocinas ensordecedoras, los letreros de neón, parecían desvanecerse, el volumen disminuía. La reunión de Leo era esta tarde. Me dijo que era esta noche. Me besó para despedirse esta mañana y me mintió. No pensé mientras mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Hay un error. David se equivoca. Quizás fue otra reunión. Algo de última hora. Pero David era meticuloso, su memoria para los detalles de negocios era legendaria. Y Leo había sido muy específico. No esperes despierto. Sentía los pies como bloques de hielo. Me quedé paralizada, la gente me empujaba y murmuraba disculpas molestas que no oía. Los cimientos de mi vida perfecta, la que había estado admirando hacía apenas unos días, se tambalearon violentamente, de forma repugnante. ¿Dónde estaba? Un pensamiento oscuro e indeseado se coló en mi mente. Chloe. Últimamente había estado distante. Empujón. Vago. Y tampoco había respondido a mi mensaje de texto esta mañana. No, de ninguna manera. Eso es una locura. Es Chloe. Es Leo. Pero la mentira era cierta, una cruda y abrupta realidad que no encajaba en el hermoso mosaico de mi mundo. No sé qué me impulsó a hacerlo. No fue un pensamiento racional. Fue una necesidad primaria y desesperada de la verdad. Abrí una aplicación de transporte compartido y solicité un coche. Me temblaban los dedos al teclear el destino, no el de nuestra casa, sino el del Orchid, un hotel boutique en Roppongi que Chloe había mencionado de pasada la semana pasada. Había dicho que estaba pensando en recomendárselo a un cliente para un evento de lanzamiento. Me había descrito el vestíbulo, el arte, el bar. Es tan elegante, Al, te encantaría, me había dicho.
Llegó el coche. Durante todo el trayecto permanecí en silencio con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas, como un pájaro enjaulado. Estaba siendo paranoica. Fui una persona terrible por siquiera pensar esto. Llegaría al hotel, no vería nada y me sentiría tan culpable que tendría que confesarle esta locura a Leo, y con razón se sentiría herido. Le compraría un regalo caro para disculparme. Esto no era más que un síntoma de mis miedos más profundos, desencadenados por el estrés y el agotamiento. Le pagué al conductor y me bajé, quedándome de pie frente al Orchid, al otro lado de la calle. Era tal como Chloe lo había descrito. Elegante, moderno, discreto. Me sentí como un personaje de una película mala, un cliché de la novia celosa. Me abrigué más con el abrigo, el aire nocturno se había vuelto gélido de repente. Revisé el móvil. No había mensajes de Leo. No he recibido ningún mensaje de Chloe. Decidí esperar 10 minutos. Solo 10 minutos. Si no viera nada, me iría a casa y no volvería a hablar del tema. Trabajaría en mis problemas de confianza. Sería mejor pareja. Conté los segundos, mi aliento se condensaba en el aire. Pasaron 5 minutos. 7. 9. 10. Y entonces las puertas de cristal automatizadas del Orchid se abrieron y mi mundo se hizo añicos. El hombre que juró no traicionarme salió del hotel con mi mejor amiga. Su mano estaba en la cintura de ella, un gesto familiar e íntimo que conocía tan bien. Ella reía, echando la cabeza hacia atrás, un sonido que siempre me había alegrado, pero que ahora me sonaba como cristales rotos en los oídos. Él la miraba sonriendo con la misma sonrisa tierna e íntima que me reservaba a mí. Dieron 2 pasos sobre la acera antes de verme, allí parada, paralizada por la luz de la farola. Al verme, su rostro palideció de miedo. El color se le fue de las mejillas por completo, hasta el punto de parecer un fantasma. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de terror puro e inconmensurable. Retiró la mano bruscamente de la espalda de Chloe como si ella lo hubiera quemado. Chloe siguió su mirada. Su risa se apagó al instante. Su rostro, normalmente tan expresivo, se quedó paralizado por la sorpresa, y luego se contrajo en una mueca de culpa y pánico. El tiempo se detuvo. La bulliciosa ciudad cayó en un silencio sepulcral. No existía nada en el universo salvo nosotros 3, atrapados en un horripilante y silencioso cuadro de traición. Miré al hombre que amaba, el hombre con quien iba a formar una familia, el hombre que había jurado fidelidad por nuestro futuro. Miré a la mujer a la que llamaba hermana, la guardiana de todos mis secretos. Y en ese momento interminable y silencioso, mientras presenciaba la destrucción total de mi vida, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura, sino un endurecimiento. El dolor era tan inmenso, tan absorbente, que instantáneamente se fosilizó en algo distinto. Algo frío. Algo cortante. Algo capaz de venganza. No dije ni una palabra. No lloré. Simplemente los miré, memorizando la imagen de su culpa y su miedo. Entonces me di la vuelta y me alejé, dejándolos sumidos en el gélido silencio de su propia ruina. El juego había terminado. Uno nuevo estaba a punto de comenzar. El camino de regreso a nuestro apartamento fue una peregrinación silenciosa y adormecida a través de una ciudad que había perdido todo su color. Las luces de neón eran ahora chillones y agresivas pinceladas rojas y azules. La risa de Isekai sonaba burlona y extraña. Me movía como un autómata, mi cuerpo me llevaba a casa mientras mi mente estaba atrapada en esa única y punzante imagen. El rostro de Leo pálido de miedo, la mano de Chloe, que hacía un momento había estado sobre su brazo, revoloteando hacia su boca. No lloré. El impacto fue demasiado profundo, una gruesa capa de hielo aislante alrededor de mi corazón. Me sentía vacía, hueca. La persona que era hacía una hora ya no existía, y en su lugar había un recipiente lleno únicamente de la fría y dura realidad de la traición. Entré en nuestro apartamento. Nuestro apartamento. La palabra me supo a ceniza. Todavía olía a él, a su colonia, al café que había preparado esa mañana. Nuestra vida estaba por todas partes. Una foto enmarcada de nosotros en una excursión en Hakone, los 2 bronceados y sonrientes.
La estúpida taza de cerámica deforme que le había hecho en clase de alfarería y que usaba a diario. Su chaqueta colgada del respaldo del sofá. El silencio era ensordecedor. Me quedé en medio del salón, los ventanales panorámicos reflejaban ahora un fantasma. Mi propio rostro pálido y atónito me devolvía la mirada desde el cristal oscuro, y entonces mi teléfono empezó a vibrar. Era Leo. La pantalla se iluminó con su nombre y apareció una foto suya sonriendo. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que apoyarme en el respaldo del sofá. Dejé que saltara el contestador. El busto otra vez. Y otra vez. Entonces llegó un mensaje de texto. Blair, por favor. Déjame explicarte. No es lo que piensas. Una risa histérica e inaudible burbujeó en mi garganta. No es lo que pienso. Lo había visto con mis propios ojos. La intimidad de su mano en su espalda. La cómoda naturalidad de sus risas compartidas al salir del hotel. ¿Qué otra explicación podía haber? ¿Que estuvieran planeando mi fiesta sorpresa de cumpleaños? ¿En una habitación de hotel? ¿A las 9 de la noche? El teléfono volvió a sonar, esta vez con el nombre de Chloe. La miré fijamente y un dolor nuevo y distinto me atravesó. Su traición era un veneno singular. No solo me había robado a mi pareja. Había mancillado nuestra historia. Cada secreto compartido, cada lágrima derramada, cada alegría celebrada. Ahora todo era una mentira. Un fundamento para esta traición suprema. Rechacé la llamada. Caminé hacia la habitación con las piernas pesadas como plomo. Pasé de largo la cama, nuestra cama, y entré en el vestidor. Saqué una vieja maleta, la que usaba para mis escasas visitas a Estados Unidos. Metódicamente, sin pensarlo, empecé a empacar. No todo. Solo lo esencial, mis documentos importantes, las cosas que eran inequívocamente mías. Dejé atrás todo lo que él me había dado. Las joyas, el bolso caro, los souvenirs ridículos de nuestros viajes. Me parecían contaminados. Mientras hacía la maleta, mi teléfono seguía vibrando frenéticamente. Los mensajes se volvieron más desesperados. Leo, por favor, háblame. Te amo. Cometí un error. Un error terrible y estúpido. Chloe a Lara, lo siento muchísimo. ¿Podemos hablar, por favor? Tienes que entender. Leo, ¿dónde estás? ¿Estás en casa? ¿Estás bien? Voy para allá. A casa. Esto ya no era mi hogar. Esto era la escena de un crimen. El hielo que rodeaba mi corazón comenzó a resquebrajarse, no por el dolor, sino por una rabia abrasadora. Un error. Un error es echarle sal en vez de azúcar al café. Fue una serie de decisiones calculadas. La decisión de mentir sobre su encuentro. La decisión de ir a un hotel. La decisión de estar con ella. La decisión de traicionar todas las promesas que había hecho. Terminé de empacar justo cuando oí una llave forcejear en la cerradura. Me quedé paralizada. Cerré la maleta y la saqué del armario, quedándome en el salón cuando él irrumpió por la puerta. Estaba hecho polvo. Seguía pálido y con el pelo revuelto. Sus ojos estaban desorbitados, presas del pánico. A Lara, susurró con la voz entrecortada. Se acercó a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Di un paso atrás brusco, levantando una mano. Ni se te ocurra tocarme. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Por favor, Dios mío, déjame explicarte. ¿Explicarte qué, Leo? Mi voz era extrañamente tranquila, como un lago frío y plano sobre un abismo de fuego. Explicarte cómo es que tú y mi mejor amiga, a quien considero una hermana, casualmente salían juntos de un hotel con aspecto de pareja enamorada. ¿Explicarte la mentira sobre su encuentro? Por favor, estoy intrigada. ¿Cuál es la explicación inocente para todo esto? Abrió la boca y la cerró. Sus hombros se desplomaron. No había explicación. Solo existía la verdad, fea e innegable. Simplemente sucedió, susurró con la mirada suplicante. Fue solo una vez. Te juro por Dios que solo pasó esta noche.
Estábamos estresados y bebimos demasiado. No significó nada. Fue un momento de locura. Eres a quien amo. Eres mi vida. Un momento de locura, repetí, mientras la calma comenzaba a resquebrajarse. ¿Crees que fue un momento? Fue una serie de decisiones, Leo. Decidiste mentirme. Decidiste ir a un hotel con ella. Decidiste tirar por la borda 5 años, todas las promesas que habías hecho, ¿por qué? Por un instante. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento mucho. Soy un tonto. Haré cualquier cosa. No la volveré a ver jamás. Iré a terapia. Lo que sea. Por favor, no te vayas. Decía las palabras justas, las palabras que habría dado cualquier cosa por oír en cualquier otro contexto. Pero ahora solo eran sonidos vacíos y sin sentido. Lo miré a ese hombre al que había amado más que a mi propia vida, y no sentí más que un profundo y escalofriante asco. Se acabó, Leo, dije con voz firme. No, gritó con la voz quebrada. No, no puede ser. Podemos arreglarlo. Hemos pasado por tanto. Nuestra vida, nuestros planes. Tu vida, tus planes, le corregí, recorriendo con la mirada el apartamento. Me voy. Voy a pedir que me traigan el resto de mis cosas. Tomé mi maleta y empecé a llevarla rodando hacia la puerta. ¿A dónde irás? Preguntó con voz desesperada. No tienes a dónde ir. Esa fue la punzada final, la confirmación definitiva. La preocupación en su voz se vio mermada por el recordatorio de mi aislamiento. Mi familia se había ido. Chloe era mi familia aquí. Él había desmantelado sistemáticamente todo mi sistema de apoyo en una sola noche. Eso ya no te incumbe, dije con la mano en el pomo de la puerta. Yara, espera. Se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo. Su tacto era como una marca abrasador y repulsivo. Aparté el brazo bruscamente con una fuerza que nos sorprendió a ambos. No. Gruñí, dejándome llevar por la rabia. Perdiste el derecho a tocarme en el momento en que la pusiste sobre ella. Las palabras resonaron en el aire, brutales y explícitas. Se estremeció, la verdad de las palabras lo golpeó físicamente. Abrí la puerta y salí al pasillo. No miré atrás. Oí un sollozo gutural y entrecortado a mis espaldas. Pero seguí caminando con la cabeza en alto, las ruedas de mi maleta resonando con un clic rítmico y constante sobre el suelo de hormigón pulido. Un sonido que marcaba mi salida de una vida y mi entrada a un futuro desconocido y desolado. Tomé un taxi y le di al conductor el nombre del primer hotel caro y anónimo que se me ocurrió en Shinjuku. Cuando el coche se alejó de la acera, alejándose de la vida que había construido, el hielo en mis venas finalmente se derritió y las lágrimas brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura furia. Lloré por la traición, por los años perdidos, por la confianza rota. Pero, sobre todo, lloré por la mujer que solía ser. La que creía en las promesas, la que confiaba ciegamente, la que amaba con todo su corazón. Ella se había ido. Y mientras las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, borrosas por mis lágrimas, le hice una promesa a ella, a ese fantasma de lo que fui. No se saldrán con la suya. La habitación del hotel era un cubo estéril y sin alma en el piso 40. Dejé caer la maleta junto a la puerta y me quedé de pie en la ventana, mirando hacia otra parte de la ciudad brillante e indiferente. Las lágrimas se habían secado, dejando tras de sí una sensación de determinación y aspereza. El shock inicial había pasado y en su lugar, había una resolución fría y lúcida. No iba a ser la víctima. No iba a dejarme vencer por su traición y permitir que me destruyeran. Si esto fuera una guerra, yo sería la general. Lo primero era la logística. Llamé a mi segundo al mando en la empresa, Kenji, y con una voz milagrosamente firme, le conté una verdad a medias. Le dije que había habido una grave emergencia familiar y que necesitaba tomarme una licencia de una semana, tal vez 2. Trabajaría a distancia. Estaba preocupado, pero me apoyaba. Al menos mi negocio seguía siendo mío. Era lo único que no podían tocar. A continuación, necesitaba una base de operaciones. Este hotel era temporal.
Pasé las siguientes horas en línea y al amanecer, había conseguido un apartamento de lujo amueblado para una corta estancia en Minato, pagado con mi cuenta de empresa. Era caro, pero una inversión necesaria para mi salud mental y mi estrategia. No podía recuperarme. No podía hacer planes en un lugar que se sentía tan transitorio. Mientras el sol salía, pintando el cielo con tenues pinceladas de acuarela, hice una lista. No era una lista de mis sentimientos. Era una lista de activos, pasivos y objetivos. Activos: 1. Mi negocio financieramente independiente. 2. Mi nombre en el contrato de alquiler del antiguo apartamento, un problema por resolver. 3. Mi dignidad, maltrecha pero no perdida. 4. El factor sorpresa. Esperaban encontrar a una mujer destrozada. No lo conseguirían. Pasivos: 1. Cuentas bancarias compartidas con Leo. 2. Propiedad conjunta del coche. 3. Las trampas emocionales están por todas partes. Factores: 1. Desvinculación financiera y legal. 2. Venganza sistemática y devastadora. La venganza aún era algo vago. No solo quería hacerles daño. Quería aniquilar el pequeño mundo perfecto que claramente habían construido para sí mismos a mi costa. Quería que sintieran la misma conmoción que yo. Quería arrebatarles todo. Pero primero tenía que protegerme. Me mudé al nuevo apartamento esa misma tarde. Era elegante, moderno y lo más importante, no guardaba ningún recuerdo. Era un lienzo en blanco. Una vez que me tranquilicé, respiré hondo e hice lo que tanto temía, escuchar los mensajes de voz. Eran 12 de Leo. Pasaron por todo el espectro de reacciones, desde súplicas desesperadas hasta ira defensiva y desesperación absoluta. Era su encanto. Él me insinuó. Manipuló la situación. Eso me dio asco. No solo es una tramposa, sino también una cobarde. Chloe presentó 5. Las suyas eran simplemente patéticas. Llenas de autocompasión. Nunca quise que esto sucediera. Siempre he estado un poco enamorada de él. Éramos débiles. Tienes que perdonarnos. Perdonar. La palabra era un concepto ajeno ahora. Lo había borrado de mi vocabulario. Bloqueé sus 2 números. Luego desbloqueé el de Leo solo un instante para enviarle un mensaje claro. No me contactes de nuevo a menos que sea para tratar los aspectos prácticos de nuestra separación. Me comunicaré contigo a través de mi abogado. Cualquier intento posterior de manipulación emocional será documentado y utilizado en tu contra. La respuesta fue inmediata. ¿Abogado? Blair, por favor, no. Podemos hablar de esto como adultos. No respondí. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. La siguiente llamada que hice fue a una formidable abogada de derecho familiar, famosa por su implacabilidad, a quien un cliente me había recomendado en broma. Concerté una cita para el día siguiente. La reunión con la abogada, una mujer perspicaz llamada Tanaka, fue objetiva y me dio seguridad. Expuse los hechos con voz firme y los ojos secos. Le mostré los mensajes de texto. Le hablé del hotel. Le expliqué nuestra situación financiera. Tu posición es sólida, dijo juntando las yemas de los dedos. La infidelidad es evidente. No tienes hijos, lo cual simplifica las cosas. El contrato de alquiler del apartamento, las cuentas conjuntas, el coche. Son asuntos administrativos. Mi prioridad será asegurarme de que no sufras ninguna penalización económica por su mala conducta. Me sentí bien. Tenía ganas de recuperar el control. Pero el proceso legal era lento, un laberinto burocrático. Necesitaba hacer algo ya. Necesitaba comprender la magnitud de su traición. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo realmente? ¿Fue solo un hecho aislado, como afirmaba Leo? ¿O acaso toda nuestra historia reciente era una mentira cuidadosamente construida? Fue entonces cuando nació el fantasma en la máquina. Siempre he sido hábil con la tecnología, algo indispensable en mi trabajo. Y yo conocía a Leo. Era brillante en muchos sentidos, pero paranoico con la seguridad digital. Bueno, usaba la misma contraseña para todo. Una combinación del nombre de su perro de la infancia y su año de nacimiento.
Patético. Sentado en mi nuevo y anónimo apartamento, abrí mi portátil. Sentí un ligero remordimiento, tal vez culpa, pero lo reprimí. Habían renunciado a su derecho a la privacidad. Empecé con su cuenta de almacenamiento en la nube. Inicié sesión sin problemas. Revisé documentos y hojas de cálculo, pero no encontré nada interesante. Entonces encontré el archivo de fotos. Se me cortó la respiración. Había cientos, miles de fotos nuestras. De nuestra vida. Me obligué a seguir desplazándome, con una punzada de dolor en el pecho. Estaba a punto de cerrar la pestaña cuando lo vi. Una carpeta extrañamente llamada Proyecto X. Había sido creada hacía 6 meses. Hice clic. Y ahí estaban. No eran fotos de ellos juntos. Leo era demasiado precavido para eso. Pero había capturas de pantalla de conversaciones de texto. Decenas de ellas. Entre su teléfono y el de Chloe. Me temblaron las manos al abrir el primero. Era de hacía 5 meses. Chloe, no puedo dejar de pensar en ti. Leo, no podemos hacer esto. Es tu mejor amigo. Chloe, lo sé. Pero eso no cambia lo que siento. ¿Acaso no cambia lo que sientes tú? Seguí desplazándome por la pantalla, con el estómago revuelto. Las conversaciones evolucionaron a lo largo de las semanas. Se volvieron más íntimas, más atrevidas. Hablaron de mí. Mi horario laboral. Mi estado de ánimo. Planearon su primera reunión para tomar un café. Luego un almuerzo de negocios. Se burlaron de mi confianza en ellos. En un intercambio particularmente cruel, Chloe había escrito, es tan despistada. Ella cree que somos perfectos. Es casi triste. Respuesta de Leo. No lo hagas. Es buena persona. Esto es culpa nuestra. Pero no se detuvo. Simplemente mejoró su arte de ocultarlo. Aquella vez fue mentira. Esto había sido una infidelidad en toda regla, emocional y luego física, durante al menos 4 meses. Me habían estado mintiendo y riéndose de mí durante 1/3 de año. La noche en el Orchid no fue el comienzo. Era la primera vez que habían sido tan descuidados como para que los pillaran. La furia fría regresó más pura y concentrada que antes. Descargué toda la carpeta del Proyecto X en una unidad segura. Esa era mi munición. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba comprender su estado de ánimo. ¿Estaban juntos? ¿Eran felices? ¿Se sentían culpables o celebraban su libertad? Creé un perfil falso en redes sociales, la imagen genérica y amigable de un extranjero ficticio recién llegado a Tokio. Le envié una solicitud de amistad a Chloe con un mensaje: hola, te conocí en la inauguración de la Galería Roppongi el mes pasado. Me encantaron tus comentarios sobre la exposición. Ella, con su aire de superioridad y su sociabilidad, aceptó. Su perfil era privado, pero sus publicaciones no, y había publicado algo hacía 1 hora, una foto de su mano sosteniendo una taza de café en una cafetería que no reconocí. El pie de foto era un único emoji críptico, un corazón roto. Casi me reí. Estaba publicando algo sobre su desamor. Su descaro era asombroso. ¿Lo hacía para hacerme sentir bien? ¿O ya se arrepentía de lo de Leo? Luego busqué el perfil profesional de Leo en la página web de la empresa. Su foto me devolvió la sonrisa, el rostro de un financiero confiable y de buena reputación. Me pregunté si sus jefes se impresionarían tanto si supieran de su Proyecto X. Una idea oscura y tentadora empezó a tomar forma en mi mente. Era demasiado pronto, demasiado precipitado. Necesitaba ser paciente. Necesitaba ser inteligente. La venganza estaba aprendiendo, no era un crimen pasional. Era una ciencia. Requería observación, hipótesis y experimentación meticulosa. Aprendí rápido. Y yo apenas había comenzado mi investigación. Por ahora, sería el fantasma en su máquina. Observando. Esperando. Recopilando datos. Que se pregunten qué estaba haciendo. Que se queden sumidos en su ansiedad y culpa.
Que crean que se han salido con la suya. Mi silencio fue mi primera y más poderosa arma. El siguiente paso era suyo. Y yo estaría preparado. Pasó una semana en una extraña especie de limbo. El silencio de mi parte era absoluto. Me había convertido en un fantasma, y el poder que emanaba de ello era embriagador. Me concentré en mi trabajo canalizando toda mi energía caótica en la presentación de la cuenta de Nakano, que realicé por videollamada con una precisión fría e impecable que dejó a mi cliente profundamente impresionado. El trabajo era mi refugio, la única parte de mi mente que no podían contaminar. Mi abogada, la señora Tanaka, actuó con una eficiencia implacable. Envió una carta formal a Leo, detallando los términos de nuestra separación. Exigió que desalojara el apartamento, ya que mi nombre figuraba como titular del contrato de alquiler, que congelara nuestras cuentas conjuntas y que iniciara el proceso para comprarme mi parte del coche. Alegó diferencias irreconciliables derivadas de una infidelidad y, como cortesía, adjuntó una captura de pantalla comprometedora del Proyecto X. Aquella en la que Chloe me llamaba despistada. No necesitaba ver su reacción. Me lo puedo imaginar. El pánico. La vergüenza. La comprensión de que no era la mujer destrozada y suplicante que él esperaba, sino una adversaria estratégica y peligrosa. Mi perfil falso en redes sociales, Clara, se convirtió en mi ventana a su mundo en ruinas. Las publicaciones de Chloe se hicieron más frecuentes y sentimentales. Frases sobre amores perdidos, imágenes de ventanas lluviosas, canciones tristes. Interpretaba a la heroína desconsolada ante un público que probablemente desconocía la verdadera historia. Era nauseabundo. Leo, cuya actividad en redes sociales siempre había sido escasa, guardó completo silencio. Entonces llegó el primer paso. No de Leo, sino de Chloe. Recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada personal, la que uso para amigos y familiares. El asunto era: necesito verte. Mi primer impulso fue borrarlo. Mi segundo impulso fue enfurecerme. Pero mi tercer instinto, más sereno, se impuso. Esto eran datos. Esto fue una grieta en su frente unido. Yo la abrí. Clara, sé que probablemente no quieras volver a hablarme nunca más. No te culpo. Lo que hice fue imperdonable. Vivo con esa culpa cada segundo de cada día. Pero por favor, te lo ruego, reúnase conmigo aunque sea una vez. Necesito explicarte mi versión. Necesito que entiendas que esto no fue un asunto sórdido. Lo que Leo y yo tuvimos fue real. Es un lío, es terrible y odio que te hayan lastimado, pero fue real. Tú más que nadie, deberías entender que el corazón manda. Por favor. Un café. Por todos nuestros años de amistad. Dame eso, Chloe. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Su audacia era tan monumental que resultaba casi impresionante. Lo que Leo y yo tenemos es real. Él intentaba justificarlo. Para romantizarlo. Para presentar su traición como una gran historia de amor trágica. Y yo solo fui un desafortunado obstáculo. Y esa última frase, tú más que nadie deberías entenderla, fue una magistral maniobra de manipulación diseñada para apelar al romántico que una vez fui. Un plan frío y perfecto se puso en marcha de golpe. ¿Quería vernos? Perfecto. Nos reuniríamos. Pero en mis condiciones. Respondí a mi mensaje de forma breve y neutral. Chloe. Mañana. 4. El vestíbulo del Hotel Imperial. No llegues tarde. Elegí el Imperial por una razón. Era todo lo contrario del elegante y moderno Orchid. Era un lugar de antaño, formal, impregnado de tradición y silencio. No había ambiente informal ni íntimo. Era un lugar de negocios. Para los finales. Al día siguiente me vestí con esmero. Llevaba un elegante traje pantalón negro a medida, tacones que resonaban con autoridad sobre el suelo de mármol y un único collar de perlas que me había dejado mi madre. Un talismán de fortaleza. Parecía exitoso, sereno e intocable. No venía como un amigo herido. Iba como director general a despedir a una empleada incompetente. Llegué puntualmente. Ella ya estaba allí, sentada en el borde de un mullido sillón de terciopelo,
retorciendo nerviosamente una servilleta entre sus manos. Rápido, aunque leve. Su habitual energía había desaparecido, reemplazada por una ansiedad nerviosa. Era evidente que había estado llorando. Cuando me vio, sus ojos se abrieron ligeramente observando mi aspecto. No era lo que esperaba. Eyara, dijo con voz temblorosa mientras me sentaba frente a ella. Gracias por venir. ¿Te ves bien? Lo estoy, dije con voz tranquila y serena. No pedí ninguna bebida. Simplemente dejé mi bolso de mano sobre mi regazo y la miré, esperando. El silencio se prolongó, tornándose incómodo. Ella esperaba que yo explotara, que llorara, que exigiera detalles. No le di nada. Yo ni siquiera sé por dónde empezar, comenzó con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento muchísimo. Tienes que creerme. No tengo que hacer nada, Chloe, respondí. Ustedes solicitaron esta reunión. ¿Tienen algo que decir? Díganlo. Ella se estremeció. Simplemente sucedió. Nunca lo planeamos. Estabas tan ocupada con tu trabajo y Leo se sentía desatendido, y yo estaba ahí. Empezamos a hablar y encontramos una conexión que no pudimos ignorar. Empezó como una amistad, te lo juro. Luego se intensificó. Intentamos combatirlo. Dios mío, cómo lo intentamos. Pero el amor era demasiado fuerte. Escuché con el rostro impasible, fingiendo una educada indiferencia. Por dentro repasaba cada mentira, cada justificación egoísta. Él te quiere, Eyara, de verdad. Pero está enamorado de mí. Es algo distinto. Algo más apasionado, que lo absorbía por completo. Dijo que estar conmigo era como salir a la superficie a respirar. Eso me dolió. Dejé que el dolor alimentara mi frialdad. ¡Qué poético! ¿Practicaron esa frase juntos? Su rostro se contrajo. Por eso necesitaba hablar contigo. Eres tan frío. Esto es la vida real, con sentimientos reales. Es complicado. No se puede reducir a la nada. Si puedo, dije con calma. Y así es. Verás, Chloe, has cometido un grave error. Das por sentado que me importan tus sentimientos. No. ¿La amistad a la que apelas? Murió en el momento en que decidiste acostarte con el hombre que amaba. Ya no me importas. Entonces, ¿por qué viniste?, susurró, una lágrima deslizándose por su mejilla. 2 razones, dije, inclinándome un poco hacia adelante, bajando la voz a un murmullo confidencial. Primero, para mirarte a los ojos y decirte que para mí estás muerta. Que la persona a la que consideraba mi hermana ya no exista. Esto me da paz. Me miró horrorizado. Y segundo, continué con una leve sonrisa fría en los labios, para darte un mensaje para Leo. ¿Un mensaje? Sí. Dígale que el proyecto X ha sido comprometido. Él sabrá lo que significa. Se le fue el color del rostro por completo, pensé que se iba a desmayar. Él lo sabía. Ella sabía lo de la carpeta. Ella sabía que yo sabía que no se trataba de un error puntual. El último vestigio de su romántica historia de tragedia se desvaneció, dejando solo la cruda verdad de su calculado y documentado engaño. Revisaste sus cosas, tartamudeó ella. Revisé mis cosas, la corregí. La vida que traicionó. Ahora, si me disculpan, tengo un asunto que atender. Me levanté alisándome la chaqueta del traje. La miré desde arriba, una figura lastimosa y desplomada en el gran y elegante salón. No había satisfacción en ello, solo una profunda y limpia sensación de final. Adiós, Chloe. Me di la vuelta y me alejé, el eco de mis tacones resonando en el vasto y silencioso espacio. No miré atrás. Sabía que el mensaje sería entregado. El primer peón había sido retirado del tablero. La partida avanzaba. Ahora era el turno de Leo de sudar. El efecto de mi reunión con Chloe fue inmediato y trascendental. En menos de 2 horas mi abogada, la señora Tanaka, me reenvió un correo electrónico del nuevo asesor legal de Leo. El tono había cambiado drásticamente, de súplicas desesperadas a una negociación sombría y defensiva.
Él aceptaba todas mis condiciones iniciales. Se mudaría del apartamento. Dividiría las cuentas conjuntas. Él se encargaría del coche. Solo quería terminar con eso. La sola mención del proyecto X lo aterrorizaba. Bien. Pero desenredar mis finanzas era la parte aburrida. Era el requisito mínimo para sobrevivir. Mi verdadero objetivo, su ruina total, requería un enfoque más sutil. Continué mi vigilancia fantasmal. Las redes sociales de Chloe quedaron inactivas. Silencio total en las radios. Leo le dijo a su abogado que era un libro cerrado. Se habían retirado a su búnker, lamiéndose las heridas. Tuve que animarlos a que se sinceraran. Tuve que hacer que se sintieran lo suficientemente seguros como para cometer un error. Así que creé una narrativa. Usando mi perfil de Clara, comencé a construir una vida. Publicaba actualizaciones vagas y optimistas. Empezar de cero en Tokio es toda una aventura. Nuevos comienzos. Publiqué una foto de una puesta de sol desde mi nuevo balcón, cuidadosamente recortada para que no se me reconociera. Seguí a algunos grupos populares de expatriados en Tokio e hice comentarios inofensivos. Estaba creando la presencia digital de una mujer que seguía adelante con su vida, feliz y ocupada. Entonces caí en la trampa. Creé una nueva dirección de correo electrónico con aspecto profesional y, desde mi identidad de Clara, envié un correo electrónico a la dirección de trabajo de Leo. El asunto era una consulta sobre Nakano Technologies. Nakano era mi nuevo cliente de alto perfil. Leo, en su sector, reconocería el nombre al instante. Era un nombre que inspiraba respeto y, sobre todo, curiosidad. El correo electrónico decía: estimado señor Henderson, me llamo Clara Jones. Soy consultora estratégica y actualmente trabajo con Nakano Technologies en su expansión internacional. Durante nuestras conversaciones, su empresa recibió excelentes recomendaciones sobre su trabajo en financiación transfronteriza. Estoy explorando posibles sinergias para una futura fase del proyecto Nakano y me interesaría una breve consulta informal para conocer mejor sus capacidades. Me gustaría tomar un café el próximo martes a las 3 en la cafetería Chimbashi Marunouchi. Lo mejor, Clara Jones. Fue un señuelo perfecto. Apeló a su orgullo profesional, a su ambición y a su actual, probablemente precaria, situación financiera. Los abogados son caros. Y era completamente seguro. Una reunión de negocios con un consultor extranjero en un lugar público. Era imposible que pudiera relacionarme con Clara Jones. Contuve la respiración tras pulsar enviar. Esta era la parte más arriesgada de mi plan hasta el momento. Si se negaba o se lo pasaba a un compañero con menos experiencia, volvería a estar como al principio. La respuesta llegó a la mañana siguiente: señorita Jones, gracias por su consulta. Conozco el proyecto Nakano y me interesaría mucho saber más. Puedo confirmar la cita el martes a las 3 en el café Chimbashi Marunouchi. Espero conocerte. Atentamente, Leo Henderson. Un escalofrío frío y punzante me recorrió el cuerpo. Había picado el anzuelo. Los días hasta el martes se arrastraban. Me preparé meticulosamente. Compré una peluca rubia, lentes de contacto azules sin graduación y un traje formal y conservador que normalmente jamás usaría. Practiqué una postura ligeramente distinta, una forma de hablar más concisa, con acento americano. No iba a imitar a Zalera. Estaba creando un personaje. Llegó el martes. Llegué temprano al café y elegí una mesa en la esquina con buena vista de la entrada. Pedí un té verde y abrí mi portátil, proyectando una imagen de profesionalismo y ajetreo. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. A las 3 en punto entró. Se me cortó la respiración. Era la primera vez que lo veía en más de un mes. Parecía mayor. Más delgado. Le habían aparecido nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos. Su traje, siempre impecablemente planchado, tenía una ligera arruga. Aquella seguridad que tanto me gustaba había desaparecido, sustituida por una tensión palpable. Ver las pruebas físicas de su sufrimiento debería haberme hecho sentir algo, quizá lástima o un atisbo de un antiguo amor. Pero lo único que sentí fue una fría y clínica satisfacción.
Las consecuencias de sus actos estaban escritas en su rostro. Escaneó la habitación con la mirada, sus ojos me rozaron una vez antes de volver rápidamente a mí. Le dediqué una pequeña sonrisa cortés y levanté la mano en un leve gesto. Se acercó con una sonrisa profesional en el rostro. Señorita Jones. Leo Henderson. Por favor, llámeme Clara. Dije con una voz un tono más aguda de lo normal. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, pero su piel estaba fría. Gracias por recibirme con tan poca antelación. En absoluto. Cualquier vínculo con el proyecto Nakano es prioritario, dijo sentándose. Pidió un café solo. Me estaba estudiando y por un instante aterrador, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Pero se desvaneció. El disfraz y su absoluta falta de expectación surtían efecto. Comenzamos a hablar. Le presenté un resumen ficticio, pero que sonaba plausible, de los objetivos de la fase 2 de Nakano, salpicándolo con suficiente jerga del sector para que pareciera auténtico. Me escuchó atentamente inclinado hacia adelante con su imagen profesional totalmente activa. Era bueno. Eso sí se lo reconozco. Era inteligente, perspicaz y hacía preguntas inteligentes. Este era el hombre del que me había enamorado. Un hombre brillante y ambicioso. Eso hacía que toda la situación pareciera aún más surrealista. Tras 20 minutos de conversación de negocios, decidí bajar el primer escollo. Es un mercado complicado, dije dando un sorbo a mi té. Pero es fascinante. Para ser sincera, todavía me estoy adaptando. A veces da mucha soledad empezar de cero en una ciudad nueva. Fue una invitación sutil, un cambio de lo profesional a lo ligeramente personal. La aceptó. Me lo imagino, dijo, relajando un poco su postura. Tokio puede ser abrumador. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Solo unos meses, dije. Siendo sincera, una ruptura complicada en Estados Unidos fue lo que me impulsó a mudarme. A veces la única solución es una ruptura definitiva. Lo vi entonces. Una sombra cruzó su rostro. Un dolor tan intenso e inmediato que fue como si hubiera pulsado un interruptor. La fachada profesional se resquebrajó. Lo entiendo, dijo bajando la voz. Bajó la mirada hacia su café. Más de lo que te imaginas. Oh. Fingí un interés cortés. Estrés laboral o personal, dijo secamente. Luego, como si no pudiera evitarlo, añadió, recientemente me separé de otra persona. Ha sido difícil. Separación. Una palabra tan fría y clínica para la bomba nuclear que lanzó sobre nuestras vidas. Lamento oír eso, dije, matizando mi voz con una convincente compasión. Es un infierno muy particular, ¿verdad? La traición. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Dijiste que fue una ruptura complicada. ¿Que te traicionaron? Bajé la mirada, permitiendo un momento de vulnerabilidad cuidadosamente planeado. Digamos que mi mejor amigo y mi prometido decidieron que yo era prescindible. Volví a mirarlo a los ojos, esbozando una sonrisa triste y irónica. Un cliché, lo sé. Pero el dolor no disminuye por serlo. El efecto en él fue profundo. Su rostro palideció. Parecía haber visto un fantasma. La coincidencia era demasiado asombrosa para que pudiera asimilarla. Estaba sentado frente a un desconocido que vivía como un reflejo de su propio pecado. Dios mío, murmuró casi para sí mismo. Eso es exactamente, ni siquiera pudo terminar la frase. Se quedó mirándome fijamente con un torbellino de culpa y conmoción en los ojos. Le puse un espejo delante y se vio obligado a ver el reflejo de lo que había hecho, no desde la perspectiva de su ex enfadada, sino desde la de una tercera persona neutral y comprensiva. La vida es extraña, ¿verdad? Dije en voz baja. Los patrones que repetimos. Quedó completamente desarmado. El resto de la reunión fue un borrón. Estaba distraído, conmocionado. Terminamos rápidamente con su promesa de enviar material adicional. Apenas me miró a los ojos al despedirnos. Salí primero del café con el cuerpo lleno de adrenalina. Doblé la esquina,
me apoyé contra una fría pared de piedra y por fin solté el aire que sentía haber estado conteniendo durante una hora. Había funcionado. Superó con creces mis expectativas. No me había limitado a recopilar información. Había sembrado una semilla de tormento psicológico directamente en el terreno fértil de su culpa. Ya no se limitaba a negociar con un abogado. Se enfrentaba a la consecuencia universal de sus actos personificada en una mujer agradable y exitosa con la que sentía una extraña e instantánea conexión. El juego acababa de entrar en una nueva dimensión profundamente personal. Y yo estaba ganando. Los días posteriores a mi encuentro con Clara fueron un torbellino de actividad silenciosa. Me sentía como una araña en el centro de su tela, sintiendo las vibraciones de cada mosca que luchaba por escapar. El cebo había caído y ahora la trampa comenzaba a cerrarse. La primera señal vino del propio Leo. Al día siguiente Clara recibió un correo electrónico. Era más extenso de lo que requería un seguimiento profesional. Clara, fue un placer conocerte ayer. Adjunto el folleto que comentamos. También quería darle las gracias. Su sinceridad al hablar de su situación personal fue inesperada y sorprendentemente útil. Es raro encontrar a alguien que comprenda ese tipo de dolor. Espero que este nuevo comienzo en Tokio te traiga todo lo que buscas. Un abrazo, Leo. Lo leí 3 veces con una sonrisa gélida en los labios. Sorprendentemente útil. Buscaba la absolución de un desconocido. Intentaba relacionar su catástrofe moral con la de otra persona, para normalizarla. Esto fue perfecto. Redacté mi respuesta con esmero. Mantuve un tono profesional, pero dejé una ligera apertura a la conexión personal. Leo, gracias por el material, es de gran ayuda. Y gracias por tus amables palabras. Es un camino difícil, pero como dicen, vivir bien es la mejor venganza. Estoy decidido a vivir muy, muy bien. Un saludo. Clara. Vivir bien es la mejor venganza. Era una frase que él reconocería. Se lo había dicho una vez, años atrás, después de que un colega le hiciera daño. Me estaba citando a mí misma, como un susurro al oído. La siguiente vibración fue más directa. Mi abogado me informó que Leo había firmado todos los papeles de separación sin más objeciones. Se mudaría de nuestro apartamento a finales de semana. Ya no tenía ganas de luchar. El encuentro con Clara lo había conmocionado profundamente, obligándolo a enfrentarse a sus propios actos de una manera que ya no podía evitar. Pero yo no había terminado. Era hora de presionar a Chloe. Volví a entrar en mi perfil de Clara. Encontré algunos conocidos en común entre Clara y Chloe. Personas del mundo del arte y el marketing con las que había entablado amistad cuidadosamente durante las últimas semanas. Luego publiqué una nueva actualización pública. Me inspiraron mucho mis recientes reuniones con algunas de las mentes financieras más brillantes de Tokio. El futuro es prometedor. Nuevos proyectos. Auge de Tokio. Sin mirar atrás. Etiqueté la ubicación como el café Chimbashi Marunouchi. Era una posibilidad remota, pero estaba jugando con las probabilidades. Probablemente Chloe estaba monitoreando toda la actividad relacionada con Leo, desesperada por encontrar alguna pista sobre su estado mental. En menos de 24 horas apareció un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada personal. De Chloe. El asunto era solo un signo de interrogación. Lo abrí. El cuerpo del mensaje era una sola frase frenética. ¿Has hablado con Leo? Ella vio la publicación. Ató cabos. Tiene una mente financiera brillante. La ubicación del café. El momento. La paranoia y la culpa son una combinación explosiva. Se estaba desmoronando. No respondí. Dejé que siguiera con su ensimismamiento. Que imagine cosas. Que el silencio entre ella y Leo, ahora cargado de esta nueva sospecha tácita, crezca y se agrave. Sin embargo, la jugada maestra vino de una dirección inesperada. Recibí una llamada de David, el compañero de Leo, quien sin querer había destapado la primera mentira. Hola, Alara. Espero que no te moleste que te llame, dijo con voz alegre. Me enteré por ahí de lo tuyo con Leo. Lo siento mucho.
Gracias, David, dije, poniéndome inmediatamente a la defensiva. Lo agradezco. Sí, qué mala suerte. Mira, el motivo de mi llamada es un poco incómodo. Los socios ofrecerán una pequeña cena informal la semana que viene para celebrar la obtención de la cuenta de Osaka. Leo fue el responsable, así que asistirá. Y como es tradición, se invita a las parejas. Sé que es raro. Pero nos caes muy bien a todos y sinceramente esperábamos que vinieras. Como amigo. Me refiero a la empresa. Sería menos incómodo que tenerla allí. Sentí un escalofrío y luego un calor intenso. ¿Ella? ¿Sabían de Chloe? Claro que sí. El chisme de oficina era un instrumento de precisión. Una idea asombrosa por su audacia y perfección floreció en mi mente. Fue la culminación de toda mi planificación. El jaque mate definitivo. David, dije con voz suave como la seda. Estaría encantado de ir. Al otro lado de la línea reinó un silencio atónito. ¿En serio? ¡Qué bien! Te envío los detalles. Por favor, hazlo, dije. Y David, gracias. Por todo. Colgué el teléfono con el corazón latiendo a un ritmo triunfal y feroz. Había llegado el momento. La etapa final. La cena era en 5 días. Tenía que hacer preparativos. No iba a ser una simple aparición. Esto sería todo un espectáculo. Un gran final. Pasé los días siguientes sumido en un frenesí de planificación. Me compré un vestido. Un impresionante vestido largo hasta el suelo, de un verde esmeralda intenso. Un color que irradiaba confianza y poder. Contraté a una maquilladora y a una peluquera para la noche. No sería la ex triste y despechada. Sería una reina que regresaba a su antigua corte. También preparé mis materiales. Transferí toda la carpeta del Proyecto X a un disco duro portátil pequeño y elegante. Preparé un único documento específico para imprimir. La noche de la cena, me paré frente al espejo de cuerpo entero de mi nuevo apartamento. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida y, sin embargo, más yo misma que en años. El vestido esmeralda era un arma. El maquillaje aplicado con maestría, era mi armadura. Mis ojos claros y duros, ardían con una llama forjada en la traición. Parecía triunfadora. Me veía poderosa. Me veía intocable. Tomé mi bolso de mano y metí dentro el disco duro portátil y el documento doblado. Respiré hondo para calmarme. Era hora de dar por terminado el partido. Era hora de que afrontaran las consecuencias. Y yo sería juez, jurado y verdugo. El restaurante era uno de esos lugares increíblemente exclusivos y silenciosos de Ginza, donde el aire mismo olía a dinero y discreción. Mientras la anfitriona me guiaba por el sereno y minimalista espacio hacia el comedor privado, sentía como el peso de mi propia determinación se consolidaba con cada golpe de mis tacones sobre el reluciente suelo de piedra. Podía oír el murmullo de las voces antes de verlas. Risas. El tintineo de las copas. Me detuve en la entrada, observando la escena a través de la puerta entreabierta. Allí estaban los socios principales de la firma de Leo, sus esposas, algunos empleados jóvenes clave como David. Y Leo. Estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa, bebiendo un vaso de whisky, elegante con su traje a medida pero visiblemente incómodo. Intentaba disimular, pero se le notaba la tensión en los hombros, la forma en que su sonrisa no le llegaba a los ojos. Y entonces la vi. Chloe. Él estaba allí. Había llegado. Estaba sentada a unos asientos de Leo, vestida con un ajustado vestido rojo que parecía demasiado llamativo. Se reía a carcajadas del chiste de su compañero, y sus ojos no dejaban de mirar a Leo, buscando su aprobación. Parecía frágil como el cristal barato bajo presión. El frente unido que había imaginado era una farsa. Eran 2 islas separadas y ansiosas en un mar de compañía cortés. David me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par y se puso de pie rápidamente. Alera. Lo lograste. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí.
La charla se apagó a mitad de la frase. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Sentí la onda expansiva recorrer la habitación, una fuerza física. Leo levantó la cabeza de golpe. Al verme, su rostro reflejó una rápida sucesión de emociones, confusión, incredulidad y, de nuevo, aquel mismo miedo pálido y paralizante que había sentido fuera de la orquídea. Parecía estar viendo un fantasma. Un fantasma muy bien vestido y muy enfadado. La reacción de Chloé fue menos controlada. Se quedó boquiabierta. Palideció, dejando su llamativo pintalabios rojo como una herida. Miró de mí a Leo y viceversa, con puro pánico en los ojos. Les regalé a todos mi sonrisa más radiante y serena. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Entré en la habitación con una elegancia que me hacía sentir dueña del lugar, con mi vestido esmeralda ondeando tras de mí. David se apresuró a acercarme una silla vacía, que por casualidad estaba justo entre Leo y uno de los socios principales, el señor Yamaguchi. Me senté con gracia y dejé mi bolso de mano sobre la mesa. Ellera, susurró Leo con la voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? David me invitó, dije dulcemente volviéndome hacia él. ¿No fuiste tú, David? Para celebrar la cuenta de Osaka. Y como fui una pareja tan comprensiva durante todas esas noches que Leo pasó trabajando en ello, hice una pausa, dejando que la ironía flotara en el aire. Sentí que era lo correcto estar allí. El señor Yamaguchi, un hombre astuto de unos 60 años, parecía intrigado. Me alegra verte, Ellera. Estás muy bien. Gracias, señor Yamaguchi. Así es. Mi negocio está prosperando. Es increíble la cantidad de energía creativa que uno puede encontrar después de eliminar los elementos tóxicos de su vida. Tomé un sorbo de agua, dejando que la espina se asentara. La mesa estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos de whisky. Chloé recuperó la voz, aunque era temblorosa y patética. Esto es inapropiado, Ellera. La miré fijamente sin perder la sonrisa. Inapropiado, Chloé. Cuéntame. Me fascina tu punto de vista sobre lo que es y no es apropiado. Por favor, ilustra la mesa. Ella se encogió en su asiento, incapaz de sostener mi mirada. Leo se inclinó más cerca, su voz un siseo bajo y desesperado. Ellera, por favor. No hagas esto. Podemos hablar de esto luego. Estás armando un escándalo. Un escándalo. Dije con la voz aún tranquila, pero ahora dirigiéndose a Cari al otro lado de la mesa. No, Leo. Lo que tú y Chloé armaron afuera del Hotel Orchid fue una escena. Esto es un ajuste de cuentas. La palabra hotel resonó como una bomba. Algunas de las esposas jadearon en voz baja. El señor Yamaguchi arqueó las cejas casi hasta la línea del cabello. ¿De qué está hablando, Leo? Preguntó uno de los socios con voz severa. Leo ya estaba sudando. Es un asunto personal. Un malentendido. El único malentendido, dije, abriendo el embrague, fue mío. Creí erróneamente que el hombre que juró que jamás me traicionaría decía la verdad. Saqué el pequeño disco duro portátil y lo coloqué sobre la mesa, junto a mi plato. Parecía inofensivo, un elegante rectángulo negro. Y yo erróneamente creí que mi mejor amiga era leal. Miré directamente a Chloé. Me pediste que entendiera que lo que tú y Leo tenían era real. Bueno, hice mi tarea. Era real, ¿no? Durante al menos 4 meses. Todas esas comidas de negocios. Todos esos mensajes secretos. ¡Qué escritores tan creativos! Volví a mirar la mesa y me dirigí a los socios. Mis abogados, por supuesto, tienen todo el expediente digital. Leo lo llamaba Proyecto X. Un nombre bastante dramático para una colección de mensajes de texto donde discutían mi horario laboral, se burlaban de mi confianza en ellos y planeaban sus reuniones clandestinas. Resulta una lectura esclarecedora. No me cabe duda de que sería igualmente esclarecedora para un departamento de recursos humanos, dado el estricto código de conducta de la empresa en materia de integridad personal. Leo palideció por completo. Parecía un hombre presenciando su propia ejecución.
Esto ya no tenía que ver con nuestra relación. Se trataba de su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado. Alara, por Dios. Suplicó. Hay más, dije interrumpiéndolo. Saqué el único documento doblado de mi bolso. No lo abrí. Solo lo tuve en mis manos. Esta es una copia del contrato de Nakano Technologies. Mi bufete lo consiguió. El mismo cliente que usé de pretexto para reunirme con Leo hace poco, bajo un nombre falso, para ver si el hombre que me había traicionado tan fácilmente aún sentía algún remordimiento. Miré a Leo con una mirada fría y directa. No lo hizo. Dedicó esa reunión a intentar impresionar a una desconocida y luego a intentar ganarse su compasión por su difícil separación. No mencionó que la separación se debió a que le fue infiel a su pareja de 5 años con su mejor amiga. El silencio en la sala era absoluto. Había desmantelado sistemáticamente y con todo lujo de detalles el carácter de Leo delante de las personas cuya opinión más le importaba. Me puse de pie, alisándome la toga. Miré a Leo, luego a Chloe, que lloraba en silencio con lágrimas desordenadas en su servilleta. Me lo quitaste todo, dije bajando la voz hasta un tono íntimo que solo quienes estaban cerca podían oír. Mi confianza, mi amor, mi mejor amiga, mi hogar. Me dejaste reducida a cenizas. Pero me subestimaste. Pensaste que me quebraría. En cambio me reconstruí a mí mismo con acero y fuego. Tomé el disco duro y se lo ofrecí al señor Yamaguchi. Es suyo. Ya no me sirve. Tengo mi negocio. Tengo mi integridad. Y por fin me he librado de 2 personas que nunca me merecieron. El señor Yamaguchi condujo el coche, su expresión era indescifrable pero severa. Eché una última mirada a la mesa. Que disfruten del resto de la velada. Dicho esto me di la vuelta y salí del comedor, dejando tras de mí un silencio sepulcral. No miré atrás. No hacía falta. Lo sentía. La ruina total y absoluta de su reputación, de su comodidad, de sus mentiras cuidadosamente construidas. La venganza se había consumado. Fue más fría y vacía de lo que había imaginado, pero estaba hecha. Al salir al aire fresco de la noche me sentí vacío. La furia que me había impulsado durante semanas se había extinguido. Solo era una mujer con un vestido precioso, de pie sola en una calle de Tokio. Pero por primera vez desde aquella noche frente al Orchid, estar sola no se sentía como una condena. Parecía una posibilidad. Las consecuencias fueron rápidas e implacables, tal como lo preveía. David, siempre el chismoso leal, me mantuvo al tanto. Se instó a Leo a dimitir de la empresa. El escándalo era demasiado grande, las pruebas que había dejado con el señor Yamaguchi eran demasiado condenatorias. Su reputación en el hermético mundo financiero de Tokio quedó irreparablemente dañada. Oí que regresó a Estados Unidos unas semanas después. Un hombre destrozado, huyendo del lugar de su propia autodestrucción. Fui. Oí hablar menos de ella. Sus redes sociales permanecieron inactivas. Un conocido común mencionó que había dejado su trabajo y estaba viajando, tratando de encontrarse a sí misma. Sentí una punzada lejana de algo. No lástima, sino una especie de sombría constatación del páramo que todos habíamos creado. Alguna vez fue mi amigo. Esa fue la tragedia que envolvió la traición. El divorcio legal se formalizó con un simple sello en un documento. La señorita Tanaka valió cada yen. Era libre. Verdaderamente libre, tanto legal como financieramente. Me entregué por completo a mi trabajo. La cuenta de Nakano fue un éxito rotundo, lo que me permitió conseguir más clientes de alto perfil. Mi pequeña empresa creció rápidamente, necesitando una oficina más grande y más personal. El éxito fue gratificante, pero también me protegió. Trabajé hasta tarde. Me sobrecargué de trabajo. Llené cada momento de vigilia con actividad para no tener que escuchar el silencio en mi hermoso y vacío apartamento. La venganza había sido una droga poderosa y ahora me estaba derrumbando. La mujer fría e implacable que había orquestado la caída de Leo empezó a desvanecerse. Y en su lugar había alguien más. Cansado. Solo. La adrenalina había desaparecido y la herida, aunque ya no sangraba, seguía ahí. Un dolor sordo y persistente.
Fue en una de esas noches interminables, sepultado bajo una montaña de storyboards, cuando Kenji me encontró. Era mi diseñador principal. Un hombre tranquilo y observador, de porte sereno y con una mirada creativa excepcional. Había sido un pilar fundamental durante toda la prueba, nunca entrometido, pero siempre ofreciendo un apoyo constante. «Vas a agotarte, Alara», dijo, dejando una taza de té verde humeante sobre mi escritorio. Logré esbozar una sonrisa cansada. «Estoy terminando. No te preocupes por mí». No se fue. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «El trabajo seguirá aquí mañana. El mundo no se va a acabar si te vas a casa a dormir». «Suenas como mi madre», refunfuñé, pero guardé el archivo y cerré el portátil. La idea de volver a mi silencioso apartamento se volvió de repente insoportable. «Hay un izakaya nuevo a la vuelta de la esquina», dijo con naturalidad. «Se supone que el ramen es una experiencia transformadora». «No he cenado». «¿De verdad?» Lo miré fijamente. Estaba tan absorta en mi propio drama que no me había fijado en la serena bondad de sus ojos, en la suave fortaleza de su presencia. Él sabía lo que había pasado. Todos en la oficina lo hacían. Pero él nunca me trató como a una víctima ni como a una furia vengativa. Simplemente me trató como a Alara. «No», dije con la voz más baja de lo que pretendía. «No lo he hecho». El ramen, en efecto, me cambió la vida. La conversación fue fácil. Hablamos de trabajo, de arte, películas malas. No hablamos de Leo. No hablamos de Chloe. Durante 2 horas, me olvidé de los estragos de mi pasado. Simplemente reí y comí fideos con una compañera. Se convirtió en una rutina. No todas las noches, pero 1 o 2 veces por semana, Kenji buscaba una excusa para sacarme de la oficina. Una nueva exposición, un bar de jazz escondido, un puesto de comida callejera que había descubierto. Me estaba reintroduciendo poco a poco con paciencia a la ciudad y a mí mismo. Estaba aterrorizado. La parte de mí que aún permanecía endurecida, el general que había ganado la guerra, gritaba que esa era una vulnerabilidad que no podía permitirme. La confianza fue un arma que usaron contra mí. El amor fue una mentira. Pero Kenji era diferente. Fue paciente. Nunca presionó. Simplemente estuvo ahí. Una presencia constante y serena. Vio las grietas en mi armadura y no intentó aprovecharse de ellas. Simplemente las iluminó con un poco de luz. Pasaron los meses. Llegó la primavera, tiñendo Tokio de rosa cerezo. En la oficina celebramos otro gran triunfo y salimos a tomar algo. Era un ambiente animado y alegre, y por primera vez en un año, sentí una alegría genuina y espontánea. Me reía de algo que había dicho un diseñador junior cuando levanté la vista, y me crucé con la mirada de Kenji al otro lado de la mesa. Me observaba con una leve sonrisa en el rostro. Y en ese momento, no vi lástima ni estrategia. Vi admiración. Afecto. El muro que rodeaba mi corazón, el que había construido con la traición y fortificado con la venganza, no se derrumbó. Simplemente se abrió una puerta. Más tarde, mientras regresábamos a la oficina a recoger nuestras cosas, después de que los demás se hubieran marchado, nos encontramos solos bajo un dosel de cerezos, cuyos pétalos caían como nieve rosa a la luz de las farolas. «Me alegra verte reír de nuevo», dijo con las manos en los bolsillos. «Se siente bien», admití, mirando las flores. «Se siente que eres real». Dejamos de caminar. La calle estaba tranquila, el mundo enmudecido bajo la delicada belleza de la noche. «Kenji». Empecé con voz vacilante. «Después de todo, ya no sé cómo hacer esto. La confianza se ha roto». Él asintió con comprensión en la mirada. «No te pido que confíes en mí, Alara. No de golpe. Solo te pido que me dejes acompañarte mientras lo averiguas. El tiempo que sea necesario». No fue una gran declaración. No fue una promesa jurada sobre su vida. Fue algo mejor. Fue sincero. Fue paciente. Lo miré su rostro abierto y amable bajo los pétalos que caían, y sentí como el último fragmento helado de mi corazón comenzaba a descongelarse.
La venganza había tenido que ver con el pasado, con restablecer el equilibrio. Esto parecía un futuro. Extendí la mano con timidez y la deslicé entre las suyas. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y firmes. No fue una pasión dramática y arrolladora. Fue más tranquila. Fue más constante. Fue como encontrar un refugio seguro tras una larga y violenta tormenta. No juró que nunca me traicionaría. Y no necesitaba que lo hiciera. Porque había aprendido que las promesas son solo palabras. Es la decisión diaria, la acción constante, el caminar silencioso a tu lado lo que construye un amor irrompible. Mientras estábamos allí de la mano bajo los cerezos en flor, supe que la historia de la mujer traicionada había terminado. Una nueva historia comenzaba. Era la historia de una segunda oportunidad. Era la historia de un amor ganado, no prometido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el deseo de pasar la página. Fin.